¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa del canal del Congreso para Radio Congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre la democracia. Qué raro que hablemos de democracia en este programa. Bueno, pero no solo para hablar de cualquier tipo de democracia. En este día hablaremos de la participación ciudadana, de instrumentos de participación ciudadana y vamos a profundizar sobre uno de esos instrumentos, que es el de la democracia participativa a través del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto participativo? En algunos lugares ya tenemos experiencia sobre esta forma de participar por parte de la ciudadanía, pero no en todo el país que nos escucha conocen esto. Vamos a hablar sobre las distintas formas de democracia participativa y en particular sobre el presupuesto participativo. Para ello, hemos invitado a 3 destacadas académicas y expertas en materia electoral y en democracia. En primer lugar, a la maestra Erika Estrada Ruiz, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en materia civil y maestra en Derecho por el posgrado en Derecho de la UNAM y quien además es actualmente consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México desde octubre de 2020. Nos acompañará también la doctora Ninfa Hernández Trejo, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y quien nos va a platicar sobre su nuevo libro que se trata justamente sobre presupuesto participativo. Y nos acompaña también la maestra Fabiola Franco, quien además de contar con el máster en Dirección de E-Commerce y Marketing Digital de la Universidad de Barcelona y ser politóloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es coordinadora académica de los posgrados de la Academia de Política Digital y además es coordinadora de la cátedra en Cívica, es de la cátedra Francisco I. Madero, iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE. Bienvenidas a este programa. No se vaya, se va a poner muy bueno. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hemos hablado muchas veces sobre democracia en Apuntes Parlamentarios. De hecho, uno de los objetivos de este programa es contribuir a la construcción de una cultura democrática. Estamos contribuyendo a que tengamos una sociedad más informada, con conocimiento más preciso sobre cómo funcionan sus instituciones representativas, pero también sobre otros derechos, otras formas de participación. Para eso, el día de hoy hemos invitado, como les decía, a 3 expertas, además muy buenas amigas nuestras y que seguramente nos aclararán cómo hacer efectivos nuestros derechos. Durante muchos años pensamos que la democracia se trataba de elegir gobernantes o representantes, ¿no? Pero nos dimos cuenta muy pronto que no se trataba solo de eso. La democracia es mucho más que eso. Entre eso es gobernar democráticamente, pero también que nosotros seamos ciudadanas y ciudadanos de tiempo completo. No somos ciudadanos solamente el día de las elecciones. Entonces, al ser ciudadanas y ciudadanos de tiempo completo, tenemos, sí, que exigir cuentas, exigir a nuestras autoridades, pero también responsabilidades. Y como parte de esa responsabilidad es informarnos y participar. El día de hoy, por eso, les decía, nos acompaña la consejera electoral Erika Estrada Ruiz, quien es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con una muy larga trayectoria, es muy joven, pero muy larga trayectoria en el ámbito electoral y las responsabilidades electorales, donde ha fungido en diversas tareas en el Instituto Nacional Electoral, además de observadora electoral. Conoces muchas experiencias. Gracias, Erika Estrada, por acompañarnos esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Muchísimas gracias a ti. Es un placer compartir la mesa con ustedes para hablar de este tema tan interesante y que tú muy bien apuntabas en un principio. La democracia es de todos los días. No puede ser un ejercicio aislado para las y los ciudadanos en donde nada más participemos cada 3 o 6 años de acuerdo al modelo legislativo que tengamos o al modelo de gobierno que nos permite participar en las elecciones, sino también con otro tipo de ejercicios que a mí me gusta mucho decirlo, nos permiten en el día a día tomar decisiones que van a impactar
justamente en cómo vivimos ese día y que nos van a dar la oportunidad de convertirnos en esa ciudadanía activa en la toma de decisiones. Claro, porque además ya tenemos experiencia y pueden ser modelos imperfectos, pero justamente la democracia se trata de eso, de ir mejorando a partir de prácticas políticas en las que podamos ir ejerciendo nuestros derechos. Gracias, Erika, por acompañarnos. La doctora Ninfa Hernández acaba de publicar un libro que es justamente sobre presupuesto participativo. Ella es una experta en distintos instrumentos de democracia directa, es experta también en voto electrónico, en democracia electrónica, también ha estudiado mucho el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero por supuesto en innovaciones democráticas. Y una de las innovaciones democráticas es justamente esto del presupuesto participativo. Gracias, doctora Ninfa Hernández, por estar con nosotros en Apuntes Parlamentarios. Al contrario, igualmente muchas gracias, es un gusto compartir con todas y con el doctor Ken Birk justamente en esta mesa. De verdad, gracias. Y bueno, un poco abonando también a este tema que estás comentando de la innovación democrática, pues precisamente eso, ¿no? La gran aportación desde mi punto de vista de la investigación de la que está haciendo referencia el doctor Ken Birk, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con situar al presupuesto participativo como un presupuesto como un mecanismo de innovación democrática, y que lo aleja un poco de las características de los mecanismos de democracia directa, como las consultas ciudadanas, como los plebiscitos, referéndums, iniciativas ciudadanas, la propia revocación del mandato, que por supuesto en el actual gobierno tuvieron un protagonismo, ¿no?, importante, pero que el presupuesto participativo lleva, y como ejemplo de innovación democrática, lleva la participación un poco más allá de la ciudadanía. Entonces, por eso se vuelve importante también hablar de este mecanismo, que además justo pues no está instrumentalizado a nivel nacional, es un instrumento como muchos de innovación democrática que se da sobre todo a nivel local. Claro que está legislado, y ahorita vamos a tratar de entender por qué es a nivel local, ¿no? Es decir, porque justamente no es fortuito, que se tiene que ver con nuestro propio diseño constitucional, pero también con nuestra práctica y nuestra cercanía con las autoridades. Y nos acompaña entonces también Fabiola Franco, quien, como ya les decía yo, coordina la Cátedra Francisco y Madero, que es una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE, que, por cierto, no estaría mal que nos platicaras un poco de qué se trata esto de la Cátedra Francisco y Madero, y quien además es fundadora y directora general de la empresa Status Social Media. Gracias, Fabiola, por estar esta mañana con nosotros en Apuntes Parlamentarios. Muchísimas gracias por la invitación, un placer compartir mesa. Gracias, Camry, por tomarnos en cuenta. Y bueno, de entrada, pues lo importante de esta mesa es también entender educación cívica, cómo producimos y reproducimos la educación cívica, cómo hacemos que la gente, que la ciudadanía, que la población se empodere con cada uno de estos mecanismos que costó mucho trabajo conseguirlos, que han sido luchas históricas, sobre todo en la Ciudad de México, que deberían de estar también en otros estados, pero que ya, como anticipaban, iremos hablando de ello, y que precisamente algo que hace la Cátedra Francisco y Madero es eso, tratar de hacer divulgación de las ciencias sociales, de la educación cívica, de la participación ciudadana, con diferentes tipos de proyectos para diferentes, digamos, sectores poblacionales y de edad, que de pronto pensamos que en la academia hablamos entre académicos y para académicos, y no, hay que bajar todo ese conocimiento especializado a un dialecto que sea muy fácil para la ciudadanía, y sobre todo que la ciudadanía pueda estar informada para la toma de decisiones, no solamente el día de la elección, sino por ejemplo en el presupuesto participativo o por qué debo de participar como observadora electoral, entre muchos otros mecanismos. Bueno, pues eso es lo que hace la cátedra, con más de 15 diferentes ofertas de educación cívica, y que bueno, pues ya este año 2024 estará cumpliendo su quinto año de vida, afortunadamente. Entonces pues hay que trabajar mucho para empoderar a la ciudadanía desde diferentes trincheras y con diferentes herramientas. Claro, una de las obligaciones del canal del Congreso es contribuir a la construcción de una cultura democrática, y por eso es que aquí en esta mesa usted ha escuchado debates muy interesantes de legisladoras, legisladores, hemos entrevistado a senadoras, senadores, diputados, diputadas, pero también hemos abierto el espacio para la comunidad académica, para la sociedad civil, porque la política
política no es solo de las políticas y los políticos. La política es de todos nosotros y todos debemos hacernos partícipes y apropiarnos de la vida política, porque si no, pues evidentemente esos espacios se van llenando y los va ocupando quienes están en las posibilidades de influir en las decisiones. Ahora, cuando hablamos de democracia participativa, ya la doctora Ninfa Hernández nos mencionaba algunos de los mecanismos de participación, se adelantaba a nuestras preguntas, pero bueno, ya vamos avanzando sobre esos temas. Y yo diría, ¿por qué debemos de preocuparnos por eso? Es decir, ¿por qué en la democracia, si ya elegimos a nuestras autoridades, por qué nosotros tendríamos que hacernos cargo de cosas para las que se supone que ya elegimos a nuestros gobernantes? ¿No sería entonces, pues nosotros vamos a hacerle el trabajo de ellos? Es decir, ¿por qué tendríamos que hacernos cargo de esto, maestra Erika? Sí, fíjate que interesantísimo lo que planteas. Hay una parte del ejercicio, ¿no? Del ejercicio del poder que nosotros le cedemos a nuestras autoridades para que ellos dicten políticas públicas, digamos, de alto nivel, si podríamos llamarlas así, en un ejercicio tal cual de democracia. Pero hay otra toma de decisiones que afortunadamente la legislación de la Ciudad de México, nuestra Constitución, involucra a la ciudadanía. Ya decía Ninfa, mecanismos que tienen que ver con revocación de mandato para la rendición de cuentas, consultas ciudadanas, iniciativa ciudadana a través de la cual nosotros podríamos estarle diciendo al Congreso, oye, me gustaría que legislaras respecto a este tema porque es muy importante para mí. Presupuesto participativo tiene que ver con un aspecto completamente ciudadanizado en lo subnacional, completamente en lo que tú día a día vives como persona habitante de cualquier colonia de nuestra ciudad y que te facilitaría muchísimo la vida. Entonces hay una gran oportunidad que ofrece la Constitución de la Ciudad de México para que esas decisiones que sí se van a ver reflejadas en tu día a día puedas tomarlo desde el lugar en donde estés. Por eso presupuesto participativo, fíjate que a mí es de las políticas que más me gusta. Cuando ingresé al Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues sí conocí el ejercicio, pero, y aquí coincido muchísimo con lo que decías, desafortunadamente no está tan interiorizado en la educación cívica de las personas que habitamos la Ciudad de México. Y cuando llego al instituto, descubro un mecanismo que toma en cuenta la opinión de las personas que habitamos en nuestra ciudad para cuestiones del día a día que nos facilitan la movilidad, pueden facilitar cuestiones de optimización de recursos públicos, energías limpias, recolección de basura, alumbrado y cantidad de temas que podríamos estar metiendo en innovación a través de presupuesto participativo. Así que concretamente creo que si tenemos la gran oportunidad de participar para la mejora de nuestra vida, tenemos que hacerlo y tomar la oportunidad que nos ofrece nuestra legislación. Bueno, ya nos has dado realmente una cátedra de ciudadanía en estos breves minutos, pero sí, efectivamente, nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Es decir, la calidad de la democracia está directamente relacionada con la calidad de ciudadanía. Es decir, en la medida en la que nosotros nos hacemos cargo también de nuestras obligaciones, de nuestros derechos y no solo conocerlos, sino ejercerlos. Doctora Ninfa Hernández, has escrito un libro sobre el presupuesto participativo. ¿Por qué es importante bueno, no solo este fenómeno, sino el trabajo que tú haces y cuál es la relevancia que tiene para la democracia o qué hallazgos más relevantes encuentras en este trabajo? Claro que sí. La participación ciudadana como fenómeno en América Latina nace en parte de la década de los 80. ¿A qué se debe? A una crisis de representación de la democracia representativa. Vaya, no es que la crisis de democracia representativa se haya dado a partir de los 80, es algo que ya tiene muchísimo tiempo. Pero partimos del esquema de que la ciudadanía no se está sintiendo totalmente representada por estos agentes justamente públicos o de gobierno o los partidos políticos y entonces necesita ser incluida. Mucho del movimiento que parte de mecanismos de democracia directa e innovación democrática de los 80 en América Latina tiene que ver con una demanda precisamente de mayor participación de la gente en la toma de decisiones de lo público. ¿Por qué? Pues porque obviamente no están siendo satisfechas todas las necesidades que deberían por parte del Estado, del sistema político. Entonces, ¿por qué es importante el libro?
porque el libro se sitúa precisamente en el debate de la incorporación de lo que ya existía como mecanismos de democracia directa, pero que posteriormente entenderíamos también otros mecanismos más elaborados que son, como los comentaba en un principio, de la innovación democrática, que implican un mayor involucramiento. ¿Quieres participar? Generemos esquemas normativos de participación. Esta es otra cuestión, lo que decía la maestra Erika. ¿Qué tanto la ciudadanía realmente está utilizando también los mecanismos? Pues el libro justamente hace un análisis del comportamiento de la participación ciudadana y brinda, a partir de variables del diseño institucional, pero también del contexto, es decir, de lo que pasa en la Ciudad de México, del por qué la gente participa de la manera en la que a lo mejor está participando. Y entonces tenemos que variables como el propio perfil socioeconómico de las alcaldías o el tema, por ejemplo, del nivel de descentralización de los partidos políticos o de las políticas públicas, el tema de los recursos que se asignan al presupuesto participativo, el tema de la sociedad civil. Todo eso son elementos que influyen para ver qué tanto, o incluso la propia convocatoria, ¿no? Que es lo que platicaba un poquito también Fabiola Franco, qué tanto la gente justamente encuentra en esos puntos elementos para que participe más o menos en el mecanismo. Y justamente es lo que se señala acá. Y antes de cerrar con esta primera idea, con esta idea, justo lo que me gustaría comentarles es que pues no es lo mismo hablar de participación política, esto que comentabas, doctor, en un principio de participar activamente o no en los procesos electorales, a participar en mecanismos de participación ciudadana. No es lo mismo la participación política, la participación ciudadana. Y si la participación política encuentra varios retos, vaya que los de la participación ciudadana son más grandes. Y entonces vamos a encontrar ahí un mayor nivel de, pues digamos, de abstencionismo todavía. Fabiola Franco, hay quienes piensan que la democracia participativa o estos instrumentos vienen a desplazar la democracia representativa o que compiten con la democracia representativa, y por eso muchas veces desde los espacios tradicionales de poder se ve con cierto recelo estos instrumentos para decir, pero híjole, no, pero ¿por qué debemos de consultar a la ciudadanía sobre temas tan técnicos sobre los cuales pues no tienen el conocimiento? En cambio, nosotros que somos expertos, que hemos llegado, que hemos estudiado, o que somos responsables administrativamente de la ejecución del gasto, etcétera, nosotros sí podemos definir en qué se debe gastar. ¿Por qué en materia presupuestal vale la pena consultarle a la ciudadanía? Híjole, ahí creo que son varios temas. De entrada, una primera falacia de estos argumentos es pensar que los que están tomando las decisiones hoy por nosotros o los que están como representantes políticos o de la ciudadanía son los expertos y conocedores. Creo que la historia nos ha dicho lo suficiente para creer que no es así. De hecho, el Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Políticas de la UNAM hizo un estudio en donde muchos de ellos ni siquiera eran expertos en las materias que les tocaba de desarrollar en los municipios, en las alcaldías, en los procesos inclusive legislativos. Entonces, por ahí, utilizan esa parte para echar en competencia estos mecanismos de participación. Segunda, porque efectivamente, como también lo menciona Ninfa en su libro, pues esto busca hacer temblar al status quo, a las élites del poder, porque empoderas a la ciudadanía y la ciudadanía ya te empieza a cuestionar muchísimo más. Y también la ciudadanía más empoderada, más informada, pues toma otro tipo de decisiones electorales que no necesariamente te convienen a ti como que estás en el poder, ¿no? Y recordemos pues que la democracia pues también busca pues distribuir el poder entre varios, que haya oposición y gobierno, ¿no? Que haya interlocución entre diferentes actores, y cuando hay diferentes formas de participación, pues la partidocracia o la élite gobernante pues tiembla, ¿no? En ese sentido, porque entonces ya no pueden disponer de los recursos como ellos quisieran o lo que ellos consideran desde una visión, vamos a decirlo así, como iluminada, qué es lo que necesita la gente, como si ellos supiesen lo que necesita cada demarcación. Entonces, no es suficiente participar solamente el día de la elección o que contemos con un solo mecanismo, pues ya tienen eso y pues ya desentiéndanse de lo demás. No, al contrario, siempre hay que participar más, siempre hay que exigir más mecanismos de participación, porque eso va a permitir que una democracia sea más fuerte y más rica entre más intervengan actores, y eso pues es parte hasta de la gobernanza, ¿no? No solamente de la gobernabilidad, sino de la gobernanza, y
donde pues lo importante también son las mayorías y no pensar en una tiranía de mayorías en donde, bueno, pues a mí me eligieron por mayoría y pues a partir de ahora lo que yo digo es ley, ¿no? Entonces necesitamos pensar en los diferentes mecanismos de participación como también mecanismos de defensa de la ciudadanía ante posibles abusos del poder, por ejemplo. Dice John Keane en un libro muy bonito que se llama La vida y muerte de la democracia, que se tradujo en México justamente por el Instituto Nacional Electoral y el Fondo de Cultura Económica, que esta crisis de representación a la que hacía referencia la doctora Ninfa Hernández ha llevado a que busquemos nuevas formas de incidencia de la ciudadanía en las decisiones públicas y que estamos en una era post-representativa o post-parlamentaria en donde no se suprimen los parlamentos, faltaba más, es decir, no se suprime la democracia representativa, pero estamos emergiendo, decía King, una especie de democracia, le llama monitorizada, es decir, hay distintos monitores ciudadanos de personas que se organizan y que deciden conjuntamente echarle un ojo a ciertas cosas. Es decir, no es que todos estemos pendientes de todo, sino que a mí me preocupa el estado en el que se encuentra el servicio de agua en mi colonia. A otros les preocupa el estado de los jardines, etcétera. Otros están más ocupados en la recuperación de los espacios de convivencia de los jóvenes, etcétera. Y entonces, y de esa forma, en la medida en que nos organizamos colectivamente y decidimos no solo discutirlo y quejarnos, sino tomar acción y decir, oigan, ¿y por qué no le decimos a nuestro representante, a nuestro regidor, a nuestro consejero, nuestro integrante del cabildo, etcétera, que haga tanto, o a la autoridad, etcétera, que haga esta otra cosa? Empezamos nosotros a cambiar no solo nuestro entorno, sino empezamos a cambiar el proceso de toma de decisiones. Todo esto a mí me parece hasta ahí muy bien. Pero ¿qué pasa cuando los partidos políticos meten mano? ¿Y qué pasa cuando este tipo de instrumentos, pues yo creo que también sufren riesgos de captura? Hablaba Ninfa sobre las consultas populares, por ejemplo, pues cuando son promovidas desde el poder, pues como que empieza a parecer menos ciudadana. O a veces utilizar estos instrumentos como mecanismos de legitimación de decisiones tomadas en otros espacios. ¿Qué tan efectivas pueden ser? Pero para esa respuesta vamos a ir a una pausa y cuando regresemos quiero sus impresiones sobre este buscapiés que les acabo de tirar al mismo. Estamos en Apuntes Parlamentarios, no se vaya, estamos hablando de presupuesto participativo, participación ciudadana y por supuesto democracia. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Tenemos como invitadas a la maestra Erika Estrada, quien es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a la maestra Fabiola Franco, coordinadora de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero, iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE, y a la doctora Ninfa Hernández Trejo, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de irnos al corte, yo planteaba un asunto espinoso. ¿Qué pasa cuando estos instrumentos que pues están basados, por ejemplo, hablábamos ahora de la experiencia de la Ciudad de México, ¿no? Está regulado, hay una ley, la Ley de Participación Ciudadana, que dice cuáles son las formas de participar para este ejercicio de presupuesto participativo, pero pues siempre es muy tentador para los partidos políticos aprovechar estos espacios de participación ciudadana para movilizar a sus bases, para tratar de influir en las decisiones. Y ¿qué tanto se convierten entonces en un espacio de disputa partidista y menos en un espacio legítimo de la ciudadanía? ¿O qué tanto a veces se utilizan como instrumentos de legitimación de decisiones que se toman en otros espacios? ¿Quién le quiere entrar a este trompo que acabo de soltar? Pues si me lo permiten, adelante, porque Fabiola. justo yo tenía aquí un dato importante. Fíjate que en un sentido, como el primo de un amigo me contó en alguna ocasión, exacto, que justamente habían ciertos líderes políticos en algunas alcaldías, como podía ser la GAM o la Gustavo Madero o Iztapalapa,
que a sus estructuras territoriales les daban la instrucción de que primero se registrasen como copacos, que participasen. ¿Qué es un copaco? En este caso es, digamos, la representación de los pueblos y las colonias, para dejarlo así muy sencillo para la ciudadanía, en donde, bueno, pues van a poder acercarse a la alcaldía y tener un mayor nivel de exigencia y de interlocución para llevar las necesidades de sus colonias a la alcaldía, por ponerlo así, ¿no? Sencillo. Y segundo, que pedían también que registraran proyectos de presupuesto participativo. Entonces, de pronto, cuando tú te pones a hacer análisis de datos del presupuesto participativo, descubres que casualmente hay ciertos puntos de colonias que brinca muchísimo la participación. Que mientras a lo mejor en ciertos lugares el proyecto ganador gana por muy poquitos votos, pero además la participación es muy pequeña, en esos lugares es impresionantemente alta la participación. Eso pues se debe a que hay una movilización territorial política de estos actores, por ejemplo, ¿no? Ese es un primer dato. Y el segundo, que además Ninfa hace ahí en su libro del análisis del presupuesto participativo unas gráficas muy interesantes, que a mí me llamó la atención la parte de la difusión, por ejemplo, era que primero pues la gente no está enterada a veces de esto, pese a que el Instituto Electoral ha hecho un gran esfuerzo, yo lo reconozco y no porque esté aquí la consejera, pero hace un gran esfuerzo en la comunicación, pero también hace falta voluntad política por parte de otras autoridades para que difundan esto. Y en esta tabla que hace Ninfa, muy interesante, es que en ciertos periodos pareciese que las alcaldías tuvieron una particularidad de atención, y ahí sería la duda cualitativa de por qué en ese año en específico la alcaldía Iztapalapa hizo más de 150 asambleas para informar o foros, pero años previos y años posteriores no hizo difusión prácticamente. ¿Qué pasó en ese año? Lo mismo pasa en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, o sea, no digo, menciono esta palabra porque es el dato que tengo muy fresco y me llamó mucho la atención, pero que además no son consistentes. No es como si fuese un plan de trabajo de las alcaldías difundir los proyectos o programas, sino se da muy particularmente en momentos, digamos, electoralmente sospechosos. Entonces sí, respondiendo a la pregunta, claro que este tipo de proyectos o de instrumentos de participación ciudadana se ven secuestrados por los partidos políticos, que además siempre encuentran la manera, y la consejera lo sabe mejor que nadie, de darle la vuelta a la ley, violentarla y hacer uso de estos instrumentos que eran para la ciudadanía, convertirlos en algo de partidos políticos. Bueno, ya en el bloque anterior hablábamos de que incluso iniciativas, prácticas como la iniciativa popular, por ejemplo, que fue un gran debate hace muy poco tiempo, pues había un debate si realmente era una iniciativa promovida desde la ciudadanía o realmente desde el poder para legitimar alguna decisión, alguna política. Es decir, pareciera que estos espacios son también espacios de disputa política, y los partidos, pues también, yo me imagino, sería muy raro, yo me imagino a los partidos políticos pues que se cruzaran de brazos y nada más dejaran ver pasar cómo se moviliza la gente para promover alguna iniciativa de este tipo. Claro, porque fíjate que hay que ponerle números a las cosas, ¿no? Estamos hablando de 1,800 millones de pesos al año que se destinan en promedio para presupuesto participativo, que es el 4% del presupuesto que tienen las alcaldías. Algunas más, algunas menos, porque va a depender de la población que tiene esa alcaldía para poder destinar los recursos. Pero es muchísimo dinero el que está de por medio. 1,800 millones de pesos anualizados en proyectos que se pueden traducir en mejoras para tu alcaldía. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros desde el instituto? Y coincido completamente con el diagnóstico de Ninfa y de Fabiola, que hay una movilización territorial para subir, digamos de esta forma, proyectos que prácticamente coinciden en algún momento, como si todas las vecinas y vecinos se hubieran puesto de acuerdo y hubieran pensado todas y todos que necesitaban banquetas o que necesitaban luminarias. Y aquí me parece que viene la trampa. Hay necesidades que deben ser satisfechas por las autoridades de las alcaldías, y presupuesto participativo destinarse a otras cuestiones que también sean aprovechadas por las y los vecinos y que no cubran lo que ya tendría
tendría que estar haciendo la autoridad de la alcaldía, porque es parte de sus responsabilidades. Hay un comité que se forma en cada una que tienen que evaluar estas cuestiones técnicas, ambientales, financieras, para saber si se puede ejecutar o no el proyecto. O sea, no puedo proponer que, no sé, que construyan un puente donde ni siquiera... Ya, puedes hacerlo, doctor, pero no te garantizo que tu propuesta vaya a pasar, claro, porque este comité justo va a analizar si es viable, financieramente, técnicamente, si ambientalmente se puede, pero ahí también fíjate que hay un área de oportunidad enorme, y no me dejarán mentir, porque estos comités tienen parte de los funcionarios de las alcaldías. Entonces, proyectos que están súper bien armados y que en la alcaldía de enfrente se califican como viables, resulta que en la de al lado te dicen que no. Y son proyectos que tú los analizas o los ves como autoridad electoral y dices, claro que pasan y cumplen con las características. Sin embargo, a nosotros como Instituto Electoral no nos toca calificarlos, les toca a las alcaldías, y ahí es donde hemos notado que efectivamente hay que meter la mano, digamos, como ciudadanía, para revisar quiénes integran esos comités, cómo los evalúan, que se transparenten los datos que están proporcionando, y nosotros hemos impulsado, al menos desde el Instituto, transparencia. Necesitamos darle a la academia, a la ciudadanía, a las autoridades datos y evidencia para mejoras que puede tener el presupuesto participativo, que sin duda nos llevarían todo el día a estar aquí platicando de todas las áreas de oportunidad que después de 10 años hemos encontrado en este tipo de ejercicios. El clientelismo sigue siendo, al parecer, una característica propia de las democracias contemporáneas, es decir, no es exclusivo de México, no es exclusivo de la Ciudad de México, es decir, cada vez más vemos prácticas clientelares de distinto nivel, por supuesto, en algunos lugares con mayores niveles de permisividad, en otros no tanto. ¿Qué tanto encontraste, Ninfa, en tu investigación este fenómeno en el caso del presupuesto participativo? Sí, y bueno, voy a combinar la respuesta con la pregunta inicial después del bloque que justamente teníamos, porque se vuelve importante mencionar que el tema de la partidización de algunos de los mecanismos de los mecanismos de participación ciudadana tiene mucho que ver con su diseño institucional, cómo están construidos desde la propia ley para que haya o no intervención de los partidos políticos, pero por supuesto de gobernantes, ¿no? Claro. De que le metan la mano. Esto que mencionabas de la consulta popular, de que si fue incentivada, por ejemplo, por el gobierno, desde arriba, etcétera, pues es parte de las atribuciones que también están conferidas en la propia Constitución al Ejecutivo para el impulso, por ejemplo, de la consulta popular. ¿Qué pasa para el presupuesto participativo que encontré a propósito del clientelismo? Sí, en efecto, ya lo mencionaba un poquito Fabiola Franco en este análisis también que hace. Lo que vemos o lo que yo estoy señalando en el libro es que más que el presupuesto participativo, lo que se coopta más fácil son las figuras vecinales. Esto que mencionaba Fabiola, las famosas COPACO, las comisiones de participación comunitaria, son fáciles de cooptar. Y eran fáciles de cooptar cuando eran comités ciudadanos y consejos de los pueblos, y eran fáciles de cooptar cuando eran comités vecinales, y eran fáciles, etcétera. Vamos hacia atrás en este recorrido de las figuras de representación vecinal en la Ciudad de México, y si vemos justamente esta historia, y aquí, por ejemplo, me remito a trabajos como de otros académicos que justamente han abordado específicamente este tema, como el de Héctor Tejera Gaona, en donde se señala particularmente cómo estas figuras han sido utilizadas por los partidos políticos en el poder precisamente para tener el trabajo de base, ¿no? Que les sirva electoralmente al partido. ¿Qué es lo que pasa con las comisiones de participación comunitaria? Que yo también llego a esa parte del análisis en la investigación, ya en las conclusiones, ahí para que las lean, que digo que la forma en la que se integran ahora las COPACO, que es diferente a cómo se integraban los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, que no es por plantilla, permite que la cooptación sea menor. Y entonces tenemos que, en efecto, había un vínculo entre las figuras vecinales, no solamente para la presentación de proyectos con el presupuesto participativo, sino que también cuando eran comités ciudadanos y consejos de los pueblos, hubo 2 concurrencias entre la celebración de la consulta con la elección de la figura de representación vecinal. Y entonces, cuando pasa esa concurrencia es cuando el presupuesto participativo parece que sube muchísimo. Pues sí, porque lo que hacían los partidos políticos, y aquí lo voy a mencionar porque está señalado en la investigación, el PRD en Iztapalapa, el PRD en Coyoacán, justamente lo que hizo justo fue
atraer votos para la plantilla que favoreciera al partido electoralmente, para la que les convenía que ganara, y entonces lo que tenemos, y está documentado en la investigación, es que les regalaban mochilas, pero que por parte de las propias plantillas, y entonces la gente sí o sí votaba y a la vez iba y participaba en la consulta. Desde mi punto de vista, la forma en la que se manifiesta la ejecución de la participación en el presupuesto participativo es más difícil de cooptar por sí mismo. Pero cuando lo asocias a la figura de representación vecinal es cuando viene precisamente un mayor nivel de involucramiento, por supuesto, de los partidos y, por supuesto, también del clientelismo mismo, ¿no? Entonces, les digo, para lo que se enseña en la investigación, tiene mucho que ver el diseño institucional precisamente para tales efectos. Ahora, el hecho, es decir, una visión radical sería, no, entonces quitémoslo. Porque como se convierte en un espacio de disputa, ya vimos que los partidos se empiezan a movilizar, utilizan a sus bases. No, mejor quitémoslo y evitémonos conflictos. Pero ha habido avances significativos. ¿Qué tipo de cosas se han logrado a través del presupuesto participativo? Seguramente ustedes que conocen más sobre esto pueden decirnos en qué medida se puede considerar esto un éxito o un fracaso, este instrumento de democracia participativa, Erika. Gracias. Mira, yo siempre he considerado que si ya tienes un derecho, no lo sueltes. O sea, la verdad, si has ganado en la Ciudad de México con esta posibilidad de que se voltee a ver a la ciudadanía y a través de su voz se planteen políticas públicas, no hay que soltarlo. Con los derechos, yo siempre he dicho, ni un paso atrás. Al contrario, hay que analizar estas 10 experiencias a través de las investigaciones y saber cómo podríamos hacer estas modificaciones en el diseño normativo para que tengamos mejores oportunidades las y los ciudadanos. Sí hemos avanzado en que poco a poco ha sido más conocido el instrumento, sin duda ha sido lento. Aquí me sumo completamente a esa visión de interiorizarlo cada vez más en las y los vecinos legítimos, no en aquellos que están cooptados de alguna forma a través de otros instrumentos. Y yo creo que la gran área de oportunidad está en la educación cívica. Presupuesto participativo permite que la niñez y las juventudes presenten proyectos, permite que tengamos esas visiones y que tengan ese involucramiento para empezar este trabajo de educación cívica, porque si no, miren, después vienen los 18 años y creemos que mágicamente ahí nació un demócrata. Claro. Eso no puede ser. O sea, tenemos que ir completamente a la base ciudadana en esta niñez y juventudes, involucrarlos y decirles, puedes hacer proyectos, preséntalos. Y después tenemos que tener un mayor grado de rendición de cuentas y de exigencia. ¿Qué pasa con presupuesto participativo? Tú vas y lo votas por ahí del mes de abril de cada año. Después viene un periodo en donde se deciden las impugnaciones, donde se ponen de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de cómo va a soltar el dinero, y por ahí del mes de septiembre, octubre, las alcaldías pueden disponer administrativamente. Ya es demasiado tarde. Para que te ejecuten proyectos de presupuesto participativo en el último trimestre del año, lo que hemos observado es que se ejecutan de manera defectuosa. Está documentado, tenemos una plataforma de presupuesto participativo en la página del ISM, donde estamos subiendo los datos de cómo va tu alcaldía, qué presupuestos sí ya se han ejecutado y qué presupuestos están completamente a nivel proyecto paralizados. Entonces creo que podríamos tener una opción normativa en el diseño, si en lugar de estarlos ejecutando este año, votémoslo, hagamos la planeación y exijámoslo en una planeación para el próximo año, para que verdaderamente tengan oportunidad de ser ejecutados, porque si no, miren qué pasa, efectivamente tú estás metiéndote con el dinero de la alcaldía como vecino. Entonces, ¿qué hace el alcalde o la alcaldesa? Pues retrotraerse y decir, a ver, espérense, estoy perdiendo la oportunidad para ejecutar otras obras o servicios que probablemente desde mi visión eran más importantes. Hay que dar oportunidad de que se ejecute bien y hay que ir hacia adelante, ¿no? En estas mejoras que se han observado, en estos análisis tan importantes que se hacen de la academia, para efectivamente darle una mejor conceptualización ciudadana. Claro, ya casi nos vamos en apuntes parlamentarios, pero quisiera una evaluación final, digamos, de esta experiencia que hemos tenido en la Ciudad de México, pero también de el presupuesto participativo no solo existe en la Ciudad de México, existe en muchos otros lugares del mundo, particularmente de América Latina, tiene que ver con problemas muy concretos y como decía la consejera electoral Erika Estrada, bueno, si ya lo tenemos, lo que hay que hacer es más bien pensar en cómo mejorarlo, pensar en cómo perfeccionarlo, pensar en cómo hacerlo más efectivo. ¿Cuáles son los retos por venir
para que logremos esto que nos propone la consejera Estrada de hacerlo nuestro, vincularnos más? Fabiola Franco. Retos son muchísimos. En primer lugar, pues no dar un paso atrás pese a las presiones políticas o administrativas. Recordemos que también luego buscan hacer recortes a proyectos, a instrumentos y demás situaciones. Entonces le pasó a la consulta popular, a la revocación del mandato con el INE. El INE pidió algo para que fuese lo más abierto posible, lo más extensivo, y bueno, no se le autorizó ese presupuesto y se instalaron muy pocas casillas, y también por eso fue una baja participación ciudadana. De este lado, igual, el presupuesto participativo, y en particular el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no puede permitir ni podemos permitir que le reduzcan el presupuesto, o que en el caso de las leyes, que cuando veamos que hay un retroceso, porque al final quienes elaboran también estos mecanismos pues son desde el Congreso de la Ciudad de México, y ellos son de los partidos políticos, y estamos en una partidocracia, y a veces es bien complicado que ellos suelten un poco de prenda, ¿no? Al contrario, veamos por ejemplo qué pasa con candidaturas independientes o con nuevos partidos políticos. Cada vez es más difícil que alguien pueda obtener el registro, porque dicen, ok, no podemos eliminar la figura porque además va a ser muy impopular, pero pongamos la cierta cantidad de candados que vuelvan difícil que la ciudadanía participe. Entonces ahí es donde la ciudadanía tenemos que ser bien proactivos, también desde la academia, de exigir. Segundo punto, que para mí es fundamental, la parte de la difusión. Si la gente no se entera de que esto existe, para qué sirve y cómo lo beneficia, y que hay un presupuesto destinado de difusión muy grande para que llegue a la ciudadanía, y que además haya gente especializada en comunicación digital, gubernamental y demás para que esto pueda llegar a la gente, va a ser muy muy complicado que la gente se entere de este tipo de proyectos y que además quiera participar, porque lamentablemente en este país nos enteramos de lo negativo. No, pues está cooptado con partidos políticos. No, pues entonces ¿para qué participo? ¿No? Sí, o sea, voy a ir a participar para perder. Entonces necesitamos que la gente tenga certeza, confianza en el proceso, que por ejemplo los mecanismos que ha utilizado el Instituto Electoral de la Ciudad de México para el tema digital o electrónico, pues sean de toda la confianza, porque recordemos que nuestra democracia está basada en la desconfianza, lamentablemente. Entonces, en la medida en que las autoridades sean transparentes, rindan cuentas, haya voluntad política, que es algo que aborda Ninfa también en su libro, estas herramientas, estos mecanismos van a poder seguir mejorando y evolucionando, y que además pues no son perfectos, nunca lo van a hacer, pero coincido con Erika, no podemos echar un paso hacia atrás y decir, bueno, pues entonces quitémoslo. No, más bien, ya tenemos esta conquista de un derecho de participación ciudadana y política, veamos cómo lo mejoramos desde diferentes trincheras, con diferentes mecanismos, y entendamos que esto es transversal. Los retos que se tienen son transversales. Gracias, Fabiola. ¿Dónde pueden seguirte en tus redes y saber más sobre la Cátedra Francisco Madero? Bueno, en la cátedra, en todas las redes sociales, @cátedramadero, igual cátedramadero.com, así, tal cual, todo junto. Y en mis redes sociales, Fabi, con Y, G de Guzmán, Franco, Fabi G. Franco, igual en todas las redes sociales, ahí nos pueden seguir. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Apuntes Parlamentarios, Fabiola. Doctora Ninfa Hernández, plantábamos algunos retos para hacer de este instrumento un mejor instrumento y no dar pasos hacia atrás. Exacto, y obviamente el reto más grande es que más gente se involucre, más gente conozca el presupuesto participativo y los mecanismos, porque tenemos 19 mecanismos enumerados en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, y pregúntanos cuántas y cuántos conocemos todos y todas. Claro. Pues obviamente muy poca gente conoce todos y ha participado menos. Así es el reto, ese es el gran reto de la participación ciudadana, que cada vez más gente participe. Es un reto muy difícil de lograr, porque tiene que ver con cuestiones normativas, cuestiones culturales, ya lo mencionaban, el propio tema de la propia educación cívica. También tener otra perspectiva, por supuesto, de la participación ciudadana, ¿no? O sea, no partir de los puntos negros de, es que son fáciles de cooptar estos instrumentos, No, partamos de la idea de que tenemos el instrumento, tenemos el derecho, y que tenemos la posibilidad de generar rendición de cuentas, de generar un control precisamente a la gestión gubernamental o a la gestión pública en general, la cuestión política, y pensámoslo como ventanas de oportunidad, ¿no? Están ahí los instrumentos, utilicémoslo. Ese es precisamente el gran reto que encuentro yo.
Y el otro gran reto que encontramos ahorita, pues es el tema del mismo presupuesto que se asigna a estos mecanismos, ¿cierto? Es decir, pues que sí o sí se sigan implementando, ¿no? Y que no nada más sean ahí como sí, el seguimiento, porque no es nada más la decisión sobre en qué se debe ejecutar, sino que efectivamente se supervise la ejecución. Exacto. Y que pueda haber instrumentos también de participación sobre la supervisión de sí, exactamente, de la exactamente. Sí, no, que no nada más se queden, que nos quedemos en un tema de participación cada 6 años, cada 3 años, etcétera, sino que sea un ejercicio constante. A participar aprendemos participando, ¿no? Eso es una premisa ahí que tienen por ahí gente que está a favor de la participación ciudadana. ¿Y cómo vamos a aprender a participar? Pues haciéndolo, ¿no? Entonces, mientras más instrumentos nos metas, nos incorpores, justamente, ya sean las legislaciones o sacando convocatorias, no necesariamente por algo que te marca ahora sí que el aparato legal, pero sí, a lo mejor incentivando la participación, pues, y justo apropiándote de ella, pues vas a poder generar nuevos esquemas participativos, ¿no? Doctora Ninfa Hernández Trejo, ¿dónde podemos conseguir tu libro y cómo podemos contactarte? Claro que sí, el libro está disponible en los portales de repositorio digital del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Si le ponen el título Análisis del Presupuesto Participativo de la Ciudad de México, tanto en el ISM como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM lo encuentran, y particularmente a mí, gratuito, por supuesto, gratuito, de descarga gratuita, pueden consultarlo, y a mí me pueden seguir en Facebook, Ninfa Hernández, y en X, ahora es X, Ninfa HDSTT. Muchísimas gracias, doctora Ninfa Hernández, por haber estado con nosotros esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Maestra Erika Estrada, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los retos para lograr que este instrumento esté al alcance de la ciudadanía? Ya lo está al alcance de la ciudadanía, sino para que se consolide como un derecho. Me voy a centrar en dos. Coincidir completamente en que necesitamos trabajar muchísimo más en la difusión y de manera transversal, porque se suele creer que esto solamente compete a las autoridades electorales y quizás a las autoridades en las alcaldías. No, tiene que ser un ejercicio coordinado completamente desde la jefatura de gobierno, todas las alcaldías, autoridades involucradas en el ejercicio de recurso público, en este lado Secretaría de Finanzas, y además todos aquellos replicadores desde la academia, los medios de comunicación, sociedad civil, que podamos organizarnos para articular esfuerzos e impulsar este tipo de ejercicios. Y el segundo, fíjate que tiene que ver sí con la supervisión de la ejecución del presupuesto. Al día de hoy yo les puedo compartir que al menos los proyectos que se eligieron en el 2023 nos reportan que solo el 11% se han finalizado al día de hoy, o sea, 4 meses, casi 3 meses de iniciado el año, vamos para el mes de febrero, y ya prácticamente concluyó todo el ejercicio anterior, pues no tenemos ejecución de los proyectos, la ciudadanía no los ve materializados. Entonces, cuando como ciudadano o ciudadano no los ves, pues llegas al desencanto, puede ser muy frustrante, ¿no? Exacto. Porque después de que movilizaste, después de que promoviste una iniciativa, ver que eso no se convierte en realidad puede ser desalentador, ¿no? Completamente. Entonces necesitamos reflejar, digamos, la política pública verdaderamente ya en acciones concretas de gobierno. Maestra Erika Estrada, una de las mayores expertas en derecho electoral, aunque ya es muy modesta y no lo dice, pero es una de las mayores expertas en derecho electoral. Un honor tenerte con nosotros esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Muchísimas gracias, el honor es mío, y también me pueden seguir en las redes sociales en @Erika con K, Estrada, nada más que al apellido quítenle la E y empiecen con S, y ahí me encuentran en todos lados. Erika Estrada, entonces muchísimas gracias. Seguiremos al pendiente sobre estos y otros instrumentos de participación ciudadana, de democracia directa, que no compite con la democracia representativa y que se promueven, y que aquí mismo en las cámaras del Congreso se promueven, pues por eso están legislados justamente. Ya nos vamos, le agradecemos al equipo de la producción del Canal del Congreso, en la producción a Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán. Yo soy Kenvir Puente, nos vemos la próxima. Esto fue Apuntes Parlamentarios.